Mi esposa exigió que intercambiáramos parejas con su mejor amiga, así que seguí el juego. Mi esposa Stephanie esperó hasta que estuviéramos comiendo postre en casa de Cassie y Paul para soltármelo. Deberíamos intercambiar parejas todos los jueves, dijo. Y literalmente vi cómo ponía su mano en el muslo de Paul debajo de la mesa. Lo vi. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. Cassie se atragantó con su tarta de limón. Paul se puso rojo como un tomate. Y yo. Yo simplemente levanté mi copa de vino y sonreí. Me parece perfecto, dije con la calma de alguien que está comentando el clima. De hecho, creo que es una idea brillante. La expresión de sorpresa en el rostro de Stephanie fue casi cómica. Esperaba gritos, esperaba drama, esperaba que me levantara indignado y saliera de ahí. Lo que no esperaba era que yo, Marcos Herrera, contador público de 34 años y aparentemente el esposo más ingenuo del mundo, estuviera de acuerdo con su traición tan descaradamente planificada. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que llevaba meses preparándome para este momento exacto. Stephanie y yo llevábamos casados 8 años. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba comunicaciones y yo contabilidad. Era la típica historia de opuestos que se atraen. Ella extrovertida y sociable, yo más reservado y analítico. Durante los primeros 5 años fuimos felices, o al menos eso creía yo. Compramos una casa modesta en las afueras de la ciudad, adoptamos un gato llamado Merlín y teníamos una rutina cómoda que incluía cenas caseras y maratones de series los fines de semana. El cambio comenzó hace 3 años, cuando Stephanie consiguió trabajo en una agencia de publicidad. De repente, todo giraba en torno a networking, cenas de trabajo que se extendían hasta altas horas, y nuevas amistades que incluían a Cassie y Paul. Cassie trabajaba como coordinadora de eventos y estaba casada con Paul, un vendedor de seguros con una personalidad tan artificial como su sonrisa. Desde el momento en que los conocí, algo me molestó de ellos, pero no sabía exactamente qué. Las salidas en grupo se volvieron frecuentes. Cada viernes por la noche era obligatorio. Cenas caras, bares de moda, clubs que yo detestaba pero a los que asistía para hacer feliz a Stephanie. Era durante estas salidas que comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban. La forma en que Paul miraba a Stephanie cuando pensaba que nadie lo veía. Cómo Cassie constantemente hacía comentarios sobre lo aburridos que pueden ser los esposos estables. Las risitas cómplices entre las dos mujeres cuando hablaban de aventuras y emociones nuevas. Pero el momento que me abrió los ojos completamente fue hace 6 meses, durante una cena en casa de Cassie y Paul. Fui al baño y al regresar, escuché a Stephanie contándole a Cassie. Marcos es tan predecible. Creo que ni siquiera se daría cuenta si yo tuviera una aventura. Se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Esa noche, algo cambió dentro de mí. En lugar de confrontarla, decidí observar. Comencé a prestar atención real a todo. Las llamadas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las nuevas prendas de ropa interior que aparecían en su cajón. Las excusas cada vez más elaboradas para quedarse trabajando hasta tarde. Era como si me hubiera puesto anteojos nuevos y de repente pudiera ver con claridad absoluta. Fue entonces cuando descubrí la aplicación de mensajería encriptada en su teléfono. No fue difícil. Stephanie siempre había sido descuidada con la tecnología y su contraseña seguía siendo nuestra fecha de aniversario. ¡Qué irónico! Los mensajes que encontré me confirmaron todas mis sospechas y agregaron algunas más. No solo tenía una aventura con Paul, sino que llevaban meses planeando convencerme de hacer un intercambio de parejas para legitimizar su engaño y humillarme en el proceso. Los mensajes eran explícitos y crueles. Paul escribía cosas como: «Tu esposo es tan patético que probablemente hasta nos agradezca la oportunidad». Y Stephanie respondía: «Marcos es demasiado cobarde para negarse. Además, será divertido ver cómo reacciona cuando se dé cuenta de lo que realmente queremos». Había docenas de mensajes así, cada uno más despectivo que el anterior. Hablaban de mí como si fuera un objeto, un obstáculo para su diversión. Pero lo que más me dolió fue leer el plan completo. No solo querían humillarme con el intercambio, sino que tenían la intención de seguir con su aventura a mis espaldas, mientras yo, según ellos, estaría distraído jugando con Cassie. Era una traición tan elaborada y cruel
que por un momento no pude ni procesar la información. Sin embargo, en lugar de derrumbarme, algo extraño sucedió. Me puse frío, calculador. Había trabajado como contador durante más de 10 años. Mi especialidad era encontrar discrepancias, identificar fraudes, descubrir engaños financieros. Y ahora tenía el caso más importante de mi carrera entre las manos. Exponer a mi propia esposa. Comencé mi propia investigación. Contraté a un investigador privado, un hombre mayor llamado Santos que había trabajado con algunos de mis clientes en casos de divorcios complicados. Las evidencias que recopiló fueron devastadoras: fotos de Stephanie y Paul entrando y saliendo de hoteles, registros de llamadas, hasta grabaciones de audio donde planificaban su próximo encuentro. Pero eso no era suficiente. Yo quería algo más que evidencia de infidelidad. Quería que sintieran la misma humillación que habían planeado para mí. Fue durante una de mis sesiones con Santos que desarrollamos el plan perfecto. Si quieren jugar sucio, me dijo con una sonrisa conocedora, démosles exactamente lo que piden, pero con nuestras propias reglas. El plan era simple pero brillante. Les seguiría el juego, accedería al intercambio, pero al mismo tiempo documentaría todo y los expondría de la manera más espectacular posible. Durante las siguientes semanas, me convertí en el esposo perfecto. Fui más atento, más cariñoso, incluso sugerí que invitáramos más seguido a Cassie y Paul. Stephanie estaba encantada, creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección. Me gusta esta nueva versión tuya, me decía con esa sonrisa falsa que ahora reconocía por lo que realmente era. Mientras tanto, Santos y yo preparábamos cada detalle. Instalé cámaras ocultas en nuestra casa, especialmente en la sala donde sabía que tendría lugar la conversación del intercambio. Contraté a un abogado especializado en divorcios y le expliqué toda la situación. Cuando terminemos con esto, me aseguró, ella no tendrá derecho a nada. También preparé copias de toda la evidencia y las envié a mis padres, a los padres de Stephanie y a varios amigos cercanos, con instrucciones de abrirlas solo si yo se los indicaba. La noche del intercambio llegó finalmente. Stephanie se había arreglado más de lo usual. Llevaba un vestido rojo que sabía que a Paul le gustaba, porque había leído sus mensajes sobre eso también. Durante la cena estuvo especialmente coqueta, tocando el brazo de Paul cada vez que se reía, lanzándole miradas que creía que eran sutiles. Cassie, por su parte, parecía nerviosa. No estaba tan metida en el plan como Stephanie y Paul, algo que había confirmado leyendo los mensajes. Ella sabía de la aventura, pero no estaba completamente cómoda con la idea del intercambio. Sin embargo, había accedido por presión de su esposo, quien aparentemente había estado fantaseando con Stephanie desde que se conocieron. Cuando Stephanie finalmente soltó su propuesta, la reacción fue exactamente como habíamos ensayado en los mensajes que había leído. Paul fingió sorpresa, pero rápidamente mostró interés. Cassie murmuró algo sobre que podría ser divertido. Y yo interpreté el papel del esposo sorprendido pero intrigado a la perfección. Bueno, dije después de fingir pensarlo por unos segundos. Supongo que podríamos intentarlo. Pero si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. ¿Qué tal si empezamos ahora mismo? La expresión de pánico que cruzó por el rostro de Stephanie fue deliciosa. Había esperado resistencia, negociación, tal vez incluso que me negara rotundamente. Lo último que esperaba era que yo tomara el control de su propio plan. ¿Ahora mismo?, balbuceó Cassie. ¿No deberíamos hablar más sobre esto primero? ¿Para qué?, respondí con una sonrisa que sabía que parecía inocente, pero que en realidad era pura malicia calculada. Si vamos a hacer esto, mejor que sea espontáneo. Además, tengo una sorpresa para todos ustedes. Me levanté de la mesa con la copa de vino aún en la mano y caminé hacia la sala de estar de Cassie y Paul. ¿Vienen?, pregunté por encima del hombro, como si estuviera invitándolos a ver una película. Los tres me siguieron como zombies, claramente desconcertados por mi reacción tan calmada a su traición tan cuidadosamente orquestada. Una vez en la sala, me dirigí directamente al mueble del televisor y conecté mi teléfono al sistema de sonido. Antes de empezar con el intercambio, dije mientras navegaba por mis archivos, pensé que sería divertido escuchar algunos mensajes de voz, ya saben, para entrar en ambiente. La cara de Stephanie se descompuso completamente cuando reconoció su propia voz saliendo de los altavoces. Paul, cariño, no puedo esperar a que convenzamos a Marcos de hacer este intercambio.
Va a ser tan humillante para él, pero tan divertido para nosotros. Siguió la risa cómplice de Paul. Tu esposo es un imbécil. Cuando esto termine, va a saber exactamente lo patético que es. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Cassie se había puesto completamente pálida. Paul parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Pero Stephanie me miraba con una mezcla de horror y una ira que comenzaba a crecer peligrosamente. ¿Cómo obtuviste eso?, susurró con la voz quebrada. Oh, tengo mucho más, respondí con la misma tranquilidad que había mantenido toda la noche. Pasé al siguiente archivo, esta vez un video grabado desde el estacionamiento del hotel donde se habían estado encontrando. La imagen era clara, Stephanie y Paul besándose apasionadamente antes de entrar tomados de la mano. La fecha en la esquina inferior derecha mostraba que había sido grabado apenas la semana pasada. Marcos, yo puedo explicar, empezó Stephanie, pero levanté la mano para silenciarla. No hay nada que explicar, mi amor. En realidad, quiero agradecerte. Mi tono seguía siendo terriblemente calmado, lo que claramente la estaba perturbando más que si hubiera gritado. Me has dado exactamente lo que necesitaba para empezar mi nueva vida. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué un número que tenía en marcación rápida. ¡Santos, sí! Puedes proceder, dije sin apartar la mirada de los ojos cada vez más desesperados de Stephanie. Todo salió exactamente como planeamos. ¿Quién es Santos?, preguntó Paul con voz temblorosa. Mi investigador privado, respondí como si fuera la cosa más normal del mundo. Lleva 6 meses documentando todo. Las citas en hoteles, las llamadas, los mensajes, las transferencias de dinero que hiciste desde nuestra cuenta conjunta para pagar esas cenas románticas, Stephanie. Todo está perfectamente documentado. La humillación en el rostro de mi esposa se estaba transformando rápidamente en pánico puro. Marcos, por favor, ¿podemos hablar de esto? Fue un error yo. ¿Un error? La interrumpí, y por primera vez esa noche dejé que un poco de mi verdadera ira se filtrara en mi voz. ¿Un error que duró 8 meses? ¿Un error que incluía planificar mi humillación pública? ¿Un error que involucraba robar dinero de nuestra cuenta para financiar tu aventura? Paul finalmente encontró su voz. Oye, esto se está saliendo de control. Tal vez deberíamos. ¡Cállate!, le dije con una frialdad que lo hizo retroceder físicamente. Tú no tienes derecho a hablar aquí. Eres un parásito que se alimentó de mi matrimonio durante meses. Pero no te preocupes. Tu esposa va a saber exactamente qué tipo de hombre eres. Cassie, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí y le mostré mi teléfono. Ya le envié toda la evidencia a tu hermana mayor, la que vive en tu misma cuadra. También a tus padres y a los de Paul, y por supuesto a los padres de Stephanie. Curiosamente, todos van a recibir un paquete muy interesante mañana por la mañana. La venganza que había planeado no era solo personal, era sistemática. Durante meses había recopilado no solo evidencia de la infidelidad, sino información sobre las vidas de Paul y Stephanie que podrían usar en su contra. Paul había estado malversando pequeñas cantidades de dinero de la empresa de seguros donde trabajaba para financiar sus citas con Stephanie. Había registros bancarios que lo demostraban claramente. Stephanie, por su parte, había estado mintiendo en sus reportes de gastos en la agencia de publicidad, inflando costos de comidas de trabajo que en realidad eran cenas románticas con Paul. También había descubierto que había estado usando los contactos de la empresa para beneficio personal, algo que violaba directamente su contrato de trabajo. Verás, Stephanie, continué mientras ella se desplomaba en el sofá como si hubiera perdido toda la fuerza en las piernas. No solo tengo evidencia de tu infidelidad, también tengo evidencia de tus irregularidades financieras en el trabajo. Estoy seguro de que tu jefe va a estar muy interesado en saber cómo has estado manejando la cuenta de gastos de la empresa. Eres un maldito, susurró Paul, pero su voz no tenía fuerza. Sabía que estaba atrapado. No, Paul. Yo soy un contador que hizo su trabajo. Tú eres el maldito que se acostó con la esposa de su amigo y robó dinero de su empresa para hacerlo. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara, y mañana todo el mundo lo va a saber. Fue en ese momento cuando mi teléfono sonó. Era Santos, confirmando que todas las evidencias habían sido entregadas a las personas apropiadas y que los abogados ya habían iniciado los procedimientos correspondientes.
También me informó que los padres de Stephanie ya habían visto el material y estaban en camino hacia la casa de Cassie y Paul. Perfecto, dije en voz alta para que todos pudieran escuchar. Mis suegros ya vieron los videos. Aparentemente están muy decepcionados y vienen para acá. También los padres de Paul. Al parecer, toda la familia va a tener una noche muy interesante. Cassie empezó a llorar. No era llanto de tristeza, sino de pura desesperación. ¿Por qué me involucras a mí en esto? Yo no hice nada. Tienes razón, Cassie. Tú no hiciste nada. Exactamente nada. Durante 8 meses supiste que tu esposo se estaba acostando con mi esposa y no dijiste una palabra. Fuiste cómplice del engaño, pero más importante, fuiste cómplice de la humillación que planearon para mí esta noche. Stephanie finalmente explotó. Esto es venganza pura. Estás destruyendo nuestras vidas por despecho. Me reí. Una risa genuina que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿Venganza? No, Stephanie. Esto es justicia. Ustedes planearon destruir mi vida, mi dignidad, mi autoestima. Planearon convertirme en objeto de burla. Lo que yo estoy haciendo es simplemente devolver el favor, pero mejor organizado. Paul intentó una última jugada desesperada. Marcos, hombre, podemos llegar a un acuerdo. No tiene que llegar tan lejos. ¿Un acuerdo? Repetí incrédulo. ¿Como el acuerdo que tenía con mi esposa cuando nos casamos? ¿Como el acuerdo de fidelidad que firmamos frente a nuestras familias? ¿Ese tipo de acuerdo? En ese momento escuchamos automóviles llegando al frente de la casa. A través de la ventana pude ver a los padres de Stephanie bajándose de su carro con expresiones que no había visto jamás en sus rostros. Detrás de ellos venían los padres de Paul, y después mi propia hermana, quien había recibido instrucciones de venir a buscarme a una hora específica. Bueno, dije poniéndome de pie y alisando mi camisa. Creo que la verdadera fiesta está a punto de comenzar. Stephanie, espero que hayas disfrutado estos últimos meses, porque van a ser los últimos momentos de felicidad que tengas en mucho tiempo. Cuando sonó el timbre, fui yo quien abrió la puerta. Los padres de Stephanie, don Roberto y doña Carmen, entraron con caras de funeral. Detrás de ellos, los padres de Paul lucían igualmente devastados. Mi hermana Ana me dio un abrazo de apoyo antes de susurrar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, le respondí. Lo que siguió fue una confrontación familiar que superó mis expectativas más salvajes. Los padres de Stephanie, una pareja conservadora que había adorado a su hija toda la vida, no podían ni mirarla después de ver las evidencias. Don Roberto, un hombre de pocas palabras que siempre había respetado nuestra relación, simplemente le dijo: «No puedo creer que hayas traicionado a Marcos de esta manera. Él ha sido como un hijo para nosotros». Los padres de Paul fueron aún más brutales. Su madre, una mujer religiosa muy estricta, le gritó cosas que no repetiré aquí, mientras su padre amenazaba con desheredarlo si no arreglaba inmediatamente este desastre. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando don Roberto se acercó a mí y me dijo: «Marcos, quiero que sepas que nosotros no aprobamos nada de esto. Stephanie ya no es bienvenida en nuestra casa hasta que haga las cosas bien contigo. Es muy amable de su parte». «Don Roberto», respondí, «pero me temo que es demasiado tarde para eso. Mañana por la mañana estaré presentando los papeles de divorcio». El grito ahogado de Stephanie resonó por toda la sala. Hasta ese momento, creo que parte de ella todavía pensaba que podría manipular la situación, que podría convencerme de perdonarla, o al menos de mantener las cosas en privado. La realidad de que su matrimonio había terminado la golpeó como un martillazo. «No puedes hacer esto», sollozó. 8 años, Marcos. 8 años juntos. Tiene que significar algo. «Sí, significan algo», respondí con una calma que contrastaba completamente con su desesperación. «Significan 8 años en los que creí estar casado con una mujer que me amaba, cuando en realidad estaba casado con una extraña que me despreciaba lo suficiente como para planificar mi humillación pública». Paul intentó defender a Stephanie. «Fue idea mía. Yo la seduje. Ella no quería hacer esto». Le mostré mi teléfono con más mensajes de texto. ¿En serio quieres que reproduzca los audios donde Stephanie dice que está aburrida conmigo y que planea pedirme el divorcio después de conseguir la mitad de mis bienes? ¿O prefieres que comparta el mensaje donde describe detalladamente lo que van a hacer en el hotel la próxima semana? La cara de horror de los padres de ambos cuando escucharon estos detalles fue casi cómica. Stephanie se había quedado sin defensa alguna,
sin excusa posible, sin manera de reescribir la narrativa a su favor. Ana, mi hermana, finalmente habló. Marcos, creo que es hora de que nos vayamos. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Tenía razón. La humillación estaba completa, la traición había sido expuesta, y las consecuencias ya estaban en marcha. Me acerqué a Stephanie una última vez. Estaba sentada en el sofá, rodeada de su propia familia que la miraba con vergüenza y decepción. Stephanie, le dije suavemente, quiero que sepas que no hago esto por crueldad. Lo hago porque durante 8 meses planeaste hacerme exactamente lo mismo, pero yo fui más inteligente que tú. Ella levantó la mirada hacia mí, y por primera vez en meses vi a la mujer de la que me había enamorado en la universidad. Pero ya era demasiado tarde. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, susurró. La misma manera que había para mí cuando ustedes planearon humillarme esta noche, respondí. Ninguna. Y con eso, salí de la casa de Cassie y Paul, dejando atrás 8 años de matrimonio y comenzando la primera noche de mi nueva vida. Al día siguiente comenzó oficialmente la destrucción sistemática de las vidas que Stephanie y Paul habían construido sobre su engaño. Los documentos de divorcio que presenté incluían no solo la evidencia de infidelidad, sino también de malversación de fondos matrimoniales. Mi abogado había hecho un trabajo impecable. Stephanie no tendría derecho a nada de nuestros bienes compartidos, incluyendo la casa que habíamos comprado juntos. Las consecuencias laborales llegaron más rápido de lo que esperaba. El jefe de Stephanie en la agencia de publicidad, después de revisar las evidencias de sus reportes de gastos fraudulentos, la despidió inmediatamente. No solo eso, sino que iniciaron acciones legales para recuperar el dinero que había malversado. La reputación de Stephanie en la industria quedó completamente arruinada. En una ciudad relativamente pequeña como la nuestra, este tipo de escándalos se extienden rápidamente. Paul sufrió un destino similar. La empresa de seguros donde trabajaba no toleraba la malversación de fondos bajo ninguna circunstancia. Fue despedido y reportado a las autoridades correspondientes. Pero lo que realmente lo destruyó fue que la noticia llegó a los oídos de sus clientes más importantes, muchos de los cuales cancelaron sus pólizas inmediatamente. Su reputación como vendedor, que había construido durante años, se evaporó en cuestión de días. Cassie, aunque no había participado directamente en la traición, se convirtió en víctima colateral de la venganza. Su círculo social, formado principalmente por parejas casadas conservadoras, la juzgó severamente por haber encubierto la aventura. Muchas de sus amigas dejaron de hablarle, asumiendo que si había sido cómplice una vez, podría serlo de nuevo. Su matrimonio con Paul, ya frágil por la traición, no sobrevivió a la presión social y económica que siguió. 3 semanas después del intercambio que nunca sucedió, recibí una llamada de don Roberto. Marcos, me dijo con voz cansada, necesito que sepas que Stephanie ha estado viniendo a la casa todos los días, llorando y pidiendo que la perdonemos. Su madre está devastada. Lamento que estén pasando por esto. Respondí sinceramente. Nunca fue mi intención lastimar a ustedes. Lo sabemos, hijo, lo sabemos. Pero hay algo más. Stephanie está pidiendo dinero prestado. Dice que no puede conseguir trabajo en ninguna parte y que no tiene dónde vivir. La ironía era deliciosa. La mujer que había planeado robarme mi dignidad y la mitad de mis bienes ahora estaba mendigando dinero a sus propios padres. ¿Le van a ayudar?, pregunté. No lo sé, admitió don Roberto. Carmen está destrozada. Dice que ya no reconoce a su propia hija. Y yo no puedo mirar a Stephanie sin ver esos videos, sin recordar lo cruel que fue contigo. Fue durante esa conversación que supe que mi venganza había sido completa. No había buscado solo dañar a Stephanie económicamente. Había buscado que enfrentara las consecuencias naturales de sus acciones, el aislamiento social, la pérdida de respeto familiar, la destrucción de su reputación profesional. Todo eso había ocurrido como resultado directo de sus propias decisiones. Santos, mi investigador privado, me mantuvo informado sobre los movimientos de Stephanie y Paul durante las siguientes semanas. Stephanie había tenido que mudarse a un apartamento diminuto en la peor parte de la ciudad, el único lugar que podía permitirse con sus ahorros limitados. Paul, por su parte, había intentado conseguir trabajo en otras ciudades, pero la mancha en su reputación lo seguía a donde fuera. Un mes después del escándalo, me encontré con Cassie en el supermercado. Se veía terrible.
demacrada, con ojeras profundas, claramente devastada por todo lo que había pasado. Cuando me vio, intentó esconderse detrás de un exhibidor de cereales, pero era demasiado tarde. Marcos, me dijo cuando finalmente se acercó. Necesito hablar contigo. No hay nada de qué hablar casi. Respondí sin malicia, pero sin simpatía tampoco. Paul se fue. Continuó como si no me hubiera escuchado. Se fue hace una semana. Dijo que no podía soportar la presión, que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Me dejó con todas las deudas, con la hipoteca, con todo. Asentí en silencio. Era exactamente lo que había predicho que pasaría. Los hombres como Paul, cuando se enfrentan a las consecuencias reales de sus acciones, casi siempre huyen. ¿Sabías que esto iba a pasar?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Sí, respondí honestamente. Desde el momento en que vi cómo te trataba durante toda esta situación, supe que no se quedaría para enfrentar las consecuencias contigo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te lo habría dicho? Tú sabías exactamente qué tipo de hombre era Paul cuando decidiste permitir que se acostara con mi esposa durante 8 meses sin decirme nada. Se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. ¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones?, preguntó finalmente. No, respondí sin vacilación. No hay nada que puedas hacer. Las acciones tienen consecuencias, Cassie. Ustedes 3 decidieron traicionarme y humillarme. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias naturales de esas decisiones. Mientras caminaba alejándome de ella en ese supermercado, sentí una sensación de cierre que no había experimentado antes. No era alegría maliciosa. Era la satisfacción profunda de saber que había manejado la traición más grande de mi vida con inteligencia en lugar de emoción, con estrategia en lugar de impulso. La verdad es que había pasado meses preguntándome si era demasiado débil para confrontar a Stephanie, si era demasiado cobarde para enfrentar la realidad de mi matrimonio fallido, pero al final descubrí que no era debilidad lo que sentía. Era la calma que viene de saber exactamente qué hacer y tener la paciencia para hacerlo bien. 2 meses después de la noche del intercambio, mi divorcio fue finalizado oficialmente. Stephanie no se presentó a la audiencia final. Según su abogado, estaba emocionalmente incapacitada para participar en el proceso. Recibí todo lo que había pedido: la casa, el auto, nuestras cuentas bancarias conjuntas y, lo más importante, mi libertad total. Esa misma semana, Santos me llamó con una última actualización. Pensé que querrías saber, me dijo con cierta diversión en su voz. Paul intentó contactar a Stephanie la semana pasada. Aparentemente está viviendo en un apartamento diminuto en otra ciudad, trabajando en un call center por salario mínimo. Le pidió dinero prestado. ¿Y qué le dijo Stephanie?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Le colgó el teléfono. Parece que cuando el dinero escasea, el amor verdadero desaparece misteriosamente. Me reí genuinamente por primera vez en meses. La pareja que había planeado mi humillación, que había construido su relación sobre la traición y el engaño, había terminado exactamente como merecían: solos, arruinados, y enfrentando las consecuencias de sus propias acciones sin tener a nadie más a quien culpar. 6 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estaba sentado en mi oficina revisando los números de fin de año cuando recibí una llamada inesperada. Era don Roberto, el padre de Stephanie. Marcos, me dijo con voz cansada, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías venir a casa? Hay algo que Carmen y yo necesitamos decirte. 1 hora después, estaba sentado en la sala de la casa donde había pasado tantos domingos familiares durante 8 años. Doña Carmen me sirvió café como había hecho cientos de veces antes, pero sus manos temblaban ligeramente y evitaba hacer contacto visual directo. «Marcos», comenzó don Roberto, «queríamos que supieras que hemos tomado una decisión sobre Stephanie. No va a recibir más ayuda de nosotros. Nada de dinero, nada de comida, nada de refugio. Ha tenido 6 meses para demostrar que ha aprendido de sus errores, y en lugar de eso, ha continuado culpándote por todo lo que le ha pasado». Doña Carmen finalmente habló, con lágrimas en los ojos. «Vino aquí la semana pasada gritando que tú habías arruinado su vida, que eras un monstruo por exponer sus errores. Ni siquiera puede admitir que lo que hizo estuvo mal. Sigue llamándolo errores como si hubiera sido accidental. No necesitan explicarme nada», les dije suavemente. «Son sus padres. Tienen derecho a manejar su relación con ella como consideren mejor.
No, sí necesitamos explicártelo, insistió don Roberto, porque queremos que sepas que nosotros entendemos la diferencia entre justicia y venganza. Lo que tú hiciste fue justicia. Le diste a Stephanie exactamente las mismas consecuencias que ella había planeado para ti. Pero tú fuiste más inteligente y más honorable en cómo lo manejaste. Doña Carmen se secó las lágrimas. Te consideramos nuestro hijo, Marcos. Durante 8 años fuiste más hijo para nosotros que ella ha sido hija en los últimos 6 meses. El hombre que conocemos, el hombre que respetamos, no es vengativo, es justo. Y lo que hiciste fue justo. Antes de irme esa noche, don Roberto me entregó algo que no esperaba. Una caja con todas las fotos familiares donde yo aparecía. Queremos que las tengas, me dijo. Esos recuerdos son tan tuyos como nuestros. Stephanie perdió el derecho a esos momentos, cuando decidió traicionar a la familia. Al llegar a mi casa esa noche, abrí la caja y revisé las fotos. Ahí estaban años de navidades, cumpleaños, graduaciones, vacaciones familiares. En cada imagen, yo aparecía sonriente, genuinamente feliz de ser parte de esa familia. Era extraño ver esas fotos ahora, sabiendo todo lo que había pasado, pero no sentía amargura. Sentía gratitud por haber tenido esos momentos genuinos de felicidad, y también sentía orgullo por haberme defendido cuando fue necesario. Una semana después de esa visita, Ana me llamó con noticias. ¿Recuerdas a Patricia, mi amiga que trabaja en recursos humanos en esa empresa de marketing digital? Me preguntó. Ella dice que están buscando a alguien para manejar toda su contabilidad interna. El sueldo es excelente y estarías trabajando con empresas que realmente valoran la honestidad y la transparencia. La ironía no se me escapó. Después de meses de reconstruir mi vida, la oportunidad perfecta había llegado a través de la hermana que había estado a mi lado durante todo el proceso. Era como si el universo estuviera premiando no solo mi paciencia y estrategia, sino también mi decisión de rodearme de personas genuinamente leales. El trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba. No solo pagaba significativamente más que mi posición anterior, sino que trabajaba con un equipo de personas que valoraban la integridad por encima de todo. Mi jefa, una mujer llamada Elena que había construido la empresa desde cero, me dijo durante mi primera semana: contratamos basándonos en carácter primero, habilidades segundo. Las habilidades se pueden enseñar, la integridad no. Fue durante mi segundo mes en el nuevo trabajo que conocí a Lucía. Era la coordinadora de proyectos de uno de nuestros clientes más importantes, una mujer inteligente y directa que había construido su carrera basándose en resultados sólidos en lugar de política de oficina. Lo que más me atrajo de ella no fue su belleza, aunque era indudablemente hermosa, sino su transparencia absoluta. En un mundo donde había aprendido que las personas podían mentir durante meses sin pestañear, conocer a alguien tan genuinamente honesta era refrescante. Nuestras primeras conversaciones giraron completamente en torno al trabajo, pero gradualmente comenzamos a hablar de otras cosas durante los almuerzos. Lucía había pasado por su propio divorcio 2 años antes, también por infidelidad, pero había manejado la situación de manera completamente diferente a la mía. Simplemente lo dejé, me contó un día mientras compartíamos café después de una reunión. Tomé mis cosas, me mudé a mi propio apartamento y seguí adelante. Algunas personas me dijeron que había sido demasiado pasiva, que debería haberlo expuesto o buscado venganza, pero yo solo quería alejarme de toda esa toxicidad. ¿Te arrepientes de haber sido tan amigable al respecto?, le pregunté. A veces, admitió, especialmente cuando me enteré de que le había estado diciendo a todo el mundo que yo era fría e imposible de amar. Pero entonces recuerdo que yo mantengo mi dignidad intacta, y eso vale más que cualquier venganza temporal. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia situación. ¿Había perdido dignidad en mi búsqueda de justicia? ¿Había cruzado la línea entre defenderme y ser vengativo? Después de pensarlo cuidadosamente, llegué a la conclusión de que no. La diferencia entre mi situación y la de Lucía era que Stephanie y Paul habían planeado activamente humillarme. No se habían conformado con traicionarme. Habían querido destruir mi autoestima por diversión. En esas circunstancias, defender mi dignidad había requerido acciones más decisivas. Lucía y yo comenzamos a salir oficialmente 3 meses después de conocernos. Era una relación completamente diferente a la que había tenido con Stephanie. Donde Stephanie había sido impulsiva y dramática, Lucía era reflexiva y estable. Donde Stephanie había buscado constantemente validación externa, Lucía tenía una confianza tranquila en sí misma que no necesitaba refuerzo constante.
Y más importante, donde Stephanie había mentido como si respirara, Lucía era incapaz de mentir incluso sobre cosas menores. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Me preguntó Lucía una noche mientras cenábamos en mi casa. Mi encantadora personalidad, y bromeé. Tu honestidad, respondió seriamente. Cuando me contaste sobre tu divorcio, me dijiste exactamente lo que habías hecho y por qué. No trataste de presentarte como víctima pura o de minimizar tus acciones. Me dijiste la verdad completa y me dejaste decidir por mí misma qué pensaba al respecto. Tenía razón. Desde el principio había sido completamente honesto con Lucía sobre todo lo que había pasado con Stephanie, incluyendo los detalles de mi venganza que no me presentaban bajo la mejor luz. Había aprendido que las relaciones construidas sobre medias verdades o mentiras por omisión estaban condenadas al fracaso desde el inicio. Un año después de aquella noche del intercambio fallido, estaba viviendo una vida que superaba todas mis expectativas. Tenía un trabajo que me desafiaba y me recompensaba adecuadamente, una relación con una mujer que me respetaba y valoraba, y una familia adoptiva en los padres de Stephanie que habían elegido mantenerme como parte de sus vidas a pesar del divorcio. Fue en el aniversario exacto de la traición que recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Marcos, soy Paul. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte algo. Stephanie y yo estuvimos hablando la semana pasada. Ella no está bien. Creo que lo que le hicimos realmente la destruyó mentalmente. Pensé que deberías saberlo. Leí el mensaje varias veces antes de mostrárselo a Lucía. ¿Vas a responder?, me preguntó. No, respondí después de pensarlo. No tengo nada que decirle a Paul, y la salud mental de Stephanie dejó de ser mi responsabilidad el momento en que decidió traicionarme. ¿No sientes ni un poco de culpa?, preguntó Lucía suavemente. ¿Tú sentirías culpa si alguien planeara humillarte públicamente y después sufriera las consecuencias naturales de sus acciones?, le pregunté a mi vez. No, admitió. Supongo que no, pero la pregunta de Lucía me hizo reflexionar más profundamente sobre todo lo que había pasado. ¿Me arrepentía de algo? ¿Había ido demasiado lejos? Después de un año completo de reflexión, mi respuesta seguía siendo no. No me arrepentía de haber expuesto la verdad. No me arrepentía de haber documentado todo meticulosamente. No me arrepentía de haber asegurado que Stephanie y Paul enfrentaran las consecuencias reales de sus acciones en lugar de permitir que me humillaran y siguieran con sus vidas como si nada hubiera pasado. Lo que sí había aprendido era la diferencia entre justicia y crueldad. Yo había buscado justicia, que la verdad saliera a la luz y que las personas enfrentaran las consecuencias naturales de sus decisiones. No había mentido. No había fabricado evidencia, no había exagerado los hechos, simplemente había documentado la realidad y la había presentado a las personas apropiadas en el momento apropiado. 2 meses después del mensaje de Paul, me encontré por casualidad con la hermana de Cassie en una gasolinera. Me reconoció inmediatamente y se acercó con una expresión que no pude interpretar completamente. Marcos, me dijo, espero que no te moleste que te hable, pero necesito agradecerte algo. Eso no era lo que esperaba escuchar. ¿Agradecerme? Sí, continuó. Cassie finalmente me contó toda la verdad sobre lo que pasó. Durante meses pensé que eras tú el que había sido cruel con ella, porque esa era la versión que ella me había contado. Pero la semana pasada, después de unas copas de vino, me dijo la verdad completa. Lo que Stephanie y Paul habían planeado, cómo tú habías descubierto todo, y cómo habías manejado la situación. Se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Cassie me dijo que se da cuenta ahora de que si hubiera estado en tu lugar, probablemente habría hecho exactamente lo mismo. Dice que respeta la manera en que manejaste todo, y que se arrepiente de no haberte defendido cuando Paul empezó a esparcir mentiras sobre ti después de que todo salió a la luz. Esta revelación me sorprendió. Durante todo este tiempo había asumido que Cassie me culpaba completamente por la destrucción de su matrimonio. Saber que finalmente entendía mi perspectiva no cambiaba nada de lo que había pasado, pero sí me daba una sensación de validación que no sabía que necesitaba. ¿Cómo está ella ahora?, pregunté, más por curiosidad humana que por preocupación real. Mejor. En realidad, se mudó a vivir cerca de nuestros padres. Consiguió un trabajo estable en una oficina pequeña, y está saliendo con alguien nuevo, un hombre divorciado con hijos que entiende lo que es reconstruir tu vida después de una traición. Dice que nunca ha sido tan honesta en una relación como lo es ahora.
Era extraño escuchar que al menos una de las personas involucradas en aquella noche había logrado encontrar algo positivo en las consecuencias. Cassie había aprendido, había crecido, había encontrado una manera de construir algo mejor sobre las ruinas de su vida anterior. Era la única de los tres que había tomado responsabilidad real por sus acciones y había trabajado activamente para convertirse en una mejor persona. Me alegra saber que está bien, le dije sinceramente a su hermana. Hay algo más, continuó. Cassie quería que supieras que si algún día te sientes listo para una conversación, ella estaría dispuesta a hablar. No para pedir perdón, porque entiende que eso no cambiaría nada, sino para cerrar ese capítulo apropiadamente, pero solo si tú quisieras. No espera nada de ti. Consideré la oferta por unos segundos. Dale las gracias por la invitación, pero no creo que sea necesario. Me alegra saber que está reconstruyendo su vida de manera positiva. Eso es suficiente cierre para mí. Mientras manejaba a casa esa noche, reflexioné sobre cómo las diferentes personas habían manejado las consecuencias de aquella noche. Cassie había tomado responsabilidad, había aprendido, había crecido. Paul había huido, había culpado a otros, había intentado manipular la situación incluso después de todo. Y Stephanie, según lo que había escuchado a través de varias fuentes, seguía culpándome por arruinar su vida, incapaz de aceptar que sus propias decisiones habían sido la causa de su destrucción. Era una lección poderosa sobre el carácter humano. Enfrentados con las mismas consecuencias, algunas personas eligen crecer y mejorar, mientras que otras eligen amargarse y culpar al mundo entero por su situación. Cassie había elegido el crecimiento. Paul y Stephanie habían elegido la amargura. Esa misma semana, Lucía y yo tuvimos una conversación que había estado evitando durante meses. ¿Alguna vez piensas en casarte de nuevo?, me preguntó una noche mientras veíamos televisión. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque probablemente no debería haberlo hecho. Llevábamos saliendo seriamente durante 8 meses. Vivíamos prácticamente juntos, y ambos habíamos hablado de un futuro compartido de maneras indirectas. ¿Tú piensas en eso?, le pregunté a mi vez. Sí, respondió honestamente. Pero no de la manera tradicional. No necesito una boda grande o un anillo caro o cualquiera de esas cosas que parecen importarles a otras personas. Lo que sí necesito es saber que estamos comprometidos el uno con el otro de manera real, no solo conveniente. Su honestidad directa era una de las cosas que más amaba de ella. Con Stephanie, conversaciones como esta habrían estado llenas de indirectas, manipulación emocional y expectativas no expresadas. Con Lucía, podíamos hablar de cualquier cosa abiertamente. Creo que después de todo lo que pasé con Stephanie, tengo miedo de volver a confiar completamente en alguien, admití. No es nada personal contigo. Es solo que durante 8 años creí que conocía completamente a una persona, y resulta que no la conocía en absoluto. Entiendo eso, respondió Lucía. Pero hay una diferencia importante. Tú y Stephanie se casaron jóvenes, antes de que cualquiera de los dos realmente supiera quiénes eran como adultos. Nosotros ya somos adultos completamente formados. Ya sabemos quiénes somos, qué queremos y cómo tratamos a las personas que amamos. Tenía razón, por supuesto. Mi relación con Lucía se basaba en una base completamente diferente a la que había tenido con Stephanie. Había transparencia total, comunicación directa y, lo más importante, respeto mutuo genuino. ¿Qué dirías si te dijera que quiero esperar otros 6 meses antes de tomar cualquier decisión sobre el matrimonio?, le pregunté. Diría que eso suena sensato y responsable, respondió sin vacilación. Las decisiones importantes no deberían tomarse por presión o por cronogramas arbitrarios. Deberían tomarse cuando ambas personas se sienten completamente seguras. Esa conversación marcó otro punto de inflexión en mi proceso de sanación. No solo había recuperado mi capacidad de confiar en otra persona, sino que había encontrado a alguien que entendía la importancia de construir esa confianza gradualmente y con fundamentos sólidos. 6 meses después, exactamente cuando había predicho, le propuse matrimonio a Lucía. No fue una propuesta elaborada con anillos caros o restaurantes elegantes. Fue una conversación honesta en nuestra sala de estar sobre nuestro futuro compartido, seguida por la presentación de un anillo sencillo pero hermoso que habíamos elegido juntos. ¿Estás seguro?, me preguntó después de decir que sí. Más seguro de lo que he estado sobre cualquier cosa en mi vida, respondí. Y lo decía en serio.
2 años y medio después de la noche que había cambiado mi vida para siempre, me casé con Lucía en una ceremonia pequeña e íntima. Los únicos invitados fueron nuestras familias inmediatas, algunos amigos cercanos, y sorprendentemente, don Roberto y doña Carmen, quienes habían insistido en estar presentes para ver a nuestro hijo ser feliz de nuevo. Durante la recepción, don Roberto me llevó a un lado. Marcos, me dijo, quiero que sepas lo orgullosos que estamos de ti, no solo por cómo manejaste la situación con Stephanie, sino por cómo reconstruiste tu vida después. Eres el hombre que siempre supimos que eras. Ustedes fueron una parte importante de esa reconstrucción, le respondí. Su apoyo significó más de lo que pueden imaginar. Hay algo más que necesitas saber, continuó don Roberto. Carmen y yo hemos actualizado nuestro testamento. Stephanie ya no es nuestra heredera principal. Tú y Lucía van a recibir la casa familiar y la mayoría de nuestros bienes cuando ya no estemos aquí. La revelación me dejó sin palabras. Don Roberto, no puedo aceptar eso. Stephanie es su hija, sin importar lo que haya hecho. Stephanie dejó de ser nuestra hija el día que decidió planificar tu humillación por diversión, respondió firmemente. Tú has sido más hijo para nosotros en estos últimos 2 años que ella en toda su vida. Esta es nuestra decisión, y ya está hecha. Esa noche, mientras Lucía y yo nos preparábamos para nuestra luna de miel, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida en los últimos años. Había comenzado como víctima de una traición cruel y calculada, pero había terminado con más amor, más respeto, más éxito y más felicidad genuina de la que había tenido jamás. La venganza que había ejecutado contra Stephanie y Paul no había sido sobre hacerles daño por el placer de hacerlo. Había sido sobre asegurarme de que enfrentaran las mismas consecuencias que habían planeado para mí y sobre reclamar mi propia dignidad y poder en el proceso. El resultado final era que yo había salido más fuerte, mientras que ellos habían revelado su verdadero carácter bajo presión. 3 años después de aquella noche del intercambio que nunca ocurrió, mi vida había alcanzado una estabilidad y felicidad que superaba todo lo que había experimentado antes. Lucía y yo habíamos comprado una casa más grande. Mi negocio de consultoría contable había crecido hasta el punto donde tenía 3 empleados, y habíamos comenzado a hablar seriamente sobre tener hijos. Era una tarde de sábado cuando recibí la llamada que había estado esperando de alguna manera durante años. Era Ana, mi hermana, con noticias que había escuchado a través de una amiga mutua. Marcos, me dijo con voz cuidadosa. Acabo de enterarme de algo sobre Stephanie. Pensé que querrías saberlo, aunque entendería perfectamente si no te interesa. ¿Qué pasó?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación genuina. Se mudó fuera de la ciudad. Aparentemente consiguió un trabajo en una ciudad pequeña como maestra de escuela primaria. Está viviendo en un apartamento pequeño, sola, y según lo que escuché, ha estado yendo a terapia intensiva durante el último año. Me alegra saber que está tratando de mejorar su vida, respondí honestamente. Hay más, continuó Ana. Aparentemente le dijo a su terapeuta que quería encontrar una manera de hacer las paces contigo. No para volver a estar juntos, o para que la perdones, sino para reconocer oficialmente el daño que te hizo, y para disculparse apropiadamente. La noticia no me sorprendió tanto como podría haberlo hecho años atrás. ¿Y qué opinas tú?, le pregunté a Ana. Creo que depende completamente de ti, respondió sabiamente. Si sientes que necesitas ese cierre, podría ser positivo, pero si ya has seguido adelante completamente, no tienes ninguna obligación de revisar el pasado. Esa noche hablé con Lucía sobre la llamada de Ana. ¿Qué sientes cuando piensas en Stephanie ahora?, me preguntó. Honestamente, dije después de pensarlo, no siento mucho de nada. Ni ira, ni dolor, ni siquiera satisfacción por su situación actual. Es como si fuera una persona completamente diferente de una vida completamente diferente. Esa podría ser la respuesta que necesitas, observó Lucía. Si realmente has seguido adelante completamente, entonces no necesitas una disculpa de ella para validar tu experiencia o para cerrar ese capítulo. Tenía razón. La verdad era que no necesitaba nada de Stephanie, ni disculpas, ni explicaciones, ni reconocimiento de wrongdoing. Mi vida actual era tan completa y satisfactoria que el pasado se había vuelto exactamente eso, pasado. Le dije a Ana que agradeciera la información, pero que no estaba interesado en ningún tipo de comunicación con Stephanie. No era por crueldad o por rencor persistente.
Era simplemente porque había construido una vida nueva y mejor, y no veía ningún beneficio en revisitar los aspectos más dolorosos de mi pasado. 6 meses después de esa conversación, Lucía me dio la noticia de que estaba embarazada. Mientras estábamos sentados en el consultorio del doctor viendo nuestro futuro hijo en el ultrasonido, pensé en lo diferente que era esta experiencia de cualquier cosa que había imaginado con Stephanie. Con Stephanie, incluso los momentos felices habían estado contaminados por su egoísmo y su necesidad constante de drama. Con Lucía, incluso los momentos desafiantes se sentían como aventuras compartidas. ¿En qué estás pensando?, me preguntó Lucía mientras manejábamos a casa después de la cita. En lo agradecido que estoy, respondí. No solo por ti y por el bebé, sino por todo el viaje que me trajo hasta aquí. Incluso por la traición de Stephanie, porque sin ella, nunca habría aprendido realmente lo que valgo o lo que merezco en una relación. Era verdad. La experiencia con Stephanie había sido devastadora en su momento, pero también había sido educativa. Me había enseñado a valorarme a mí mismo lo suficiente como para exigir respeto. Me había enseñado la diferencia entre amor genuino y manipulación emocional. Y más importante, me había enseñado que tenía la fuerza y la inteligencia para defenderme cuando era necesario. Nuestro hijo, Diego, nació en una mañana soleada de primavera, rodeado de amor y anticipación. Mientras sostenía a mi hijo por primera vez, pensé en el legado que quería dejarle. No quería que fuera alguien que aceptara maltrato o traición pasivamente, pero tampoco quería que fuera cruel o vengativo innecesariamente. Quería que fuera alguien que entendiera la diferencia entre justicia y venganza, alguien que pudiera defenderse cuando fuera necesario, pero que también supiera cuándo era tiempo de seguir adelante. Han pasado 5 años desde aquella noche que cambió mi vida. Stephanie sigue viviendo en esa ciudad pequeña, enseñando en la escuela primaria y, según los informes ocasionales que recibo a través de conocidos mutuos, viviendo una vida tranquila y solitaria. Paul aparentemente se mudó a otra región del país y se las arregló para reconstruir parcialmente su carrera de ventas, aunque nunca recuperó el nivel de éxito que había tenido antes. Cassie se casó de nuevo y ahora tiene 2 hijastros que adora. Según su hermana, con quien ocasionalmente me encuentro en eventos sociales, se ha convertido en una defensora vocal contra la infidelidad en su círculo social, a menudo compartiendo su propia experiencia como una advertencia para otras parejas. En cuanto a mí, mi vida ha superado todas las expectativas que tenía cuando era más joven. Mi negocio continúa creciendo. Lucía y yo hemos comprado la casa de nuestros sueños, y Diego está creciendo como un niño feliz y seguro de sí mismo. Don Roberto y doña Carmen siguen siendo parte integral de nuestras vidas, y han encontrado en Diego el nieto que siempre habían esperado tener. Pero quizás lo más importante es que he aprendido que la verdadera venganza no es hacer que otras personas sufran. La verdadera venganza es vivir tan bien, tan completamente, tan auténticamente, que la traición que te causaron se convierte en nada más que un capítulo menor en una historia mucho más grande y hermosa. Cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento de cómo manejé la situación con Stephanie, mi respuesta es siempre la misma. Me arrepentiría más de haberme quedado callado, de haber permitido que me humillaran, de no haber defendido mi propia dignidad. Las acciones tienen consecuencias, y a veces la consecuencia más poderosa es simplemente la verdad expuesta a la luz del día. La vida que tengo ahora, con una esposa que me respeta genuinamente, un hijo que lleva mi nombre con orgullo, un negocio construido sobre integridad y una familia extendida que me eligió por mi carácter en lugar de por obligación biológica. Esa vida no habría sido posible si no hubiera tenido el coraje de defenderme cuando fue necesario. Y cada vez que miro a Diego jugando en nuestro jardín, o cuando Lucía me sonríe por la mañana, o cuando don Roberto me cuenta con orgullo sobre mis logros a sus amigos, sé con certeza absoluta que tomé las decisiones correctas aquella noche. No solo para castigar la traición, sino para reclamar mi propia vida y construir algo infinitamente mejor sobre los cimientos de mi propia fuerza recién descubierta. La venganza más dulce, resulta, no es ver a tus enemigos sufrir. Es vivir tan bien que eventualmente olvidas que alguna vez fueron importantes lo suficiente como para ser llamados enemigos. Y esa venganza, esa vida plena y auténtica, es algo que nadie puede quitarte jamás.